Muchos ejemplos, extraídos de la literatura, muestran al ánima como guía y mediadora respecto al mundo inferior. La Hipnerotomachía de Francesco Colonna, Ella de Ryder Haggard o El Eterno Femenino en el Fausto de Goethe. En un texto místico medieval, una figura de ánima explica su propia naturaleza del modo siguiente: soy la flor del campo y el lirio del valle. Soy la madre del buen amor y del miedo y del saber y de la santa esperanza. Soy la mediadora de los elementos, haciendo que unos y otros se pongan de acuerdo. Convierto lo caliente en frío y viceversa, y lo que es áspero lo suavizo. Soy la ley en el sacerdote y la palabra en el profeta, y el consejo en el sabio. Mataré y daré vida, y no hay nadie que pueda librarse de mi mano. En la Edad Media se produjo una perceptible diferenciación espiritual en materias religiosas, poéticas y de otra índole cultural, y el mundo fantástico del inconsciente era reconocido con mayor claridad que antes. Durante ese período, el culto caballeresco a la dama significó un intento para diferenciar el lado femenino de la naturaleza del hombre respecto a la mujer exterior, así como en relación con el mundo interior. La dama, a cuyo servicio se consagraba el caballero y por quien llevaba a cabo sus hechos heroicos, era naturalmente una personificación del ánima. El nombre del portador del grial, en la versión de la leyenda según Wolfram von Eschenbach, es especialmente significativo: conduir amor, guía en el amor. Enseña al héroe a diferenciar sus sentimientos y su comportamiento respecto a las mujeres. Sin embargo, posteriormente este esfuerzo individual y personal por desarrollar las relaciones con el ánima se abandonó cuando su aspecto sublime se fundió con la figura de la Virgen, que entonces se convirtió en el objeto de devoción y alabanza ilimitadas. Cuando el ánima, como virgen, se la concibió como ser totalmente positivo, sus aspectos negativos encontraron expresión en la creencia en las brujas. En China, la figura paralela a la de María es la diosa Kuan Yin. Una figura del ánima más popular en China es la Señora de la Luna, que otorga el don poético o musical a sus favoritos e incluso puede concederles la inmortalidad. En la India, el mismo arquetipo está representado por Shakti, Parvati, Rati y muchas otras. Entre los musulmanes, ella es principalmente Fátima, la hija de Mahoma. La adoración al ánima como figura religiosa oficialmente reconocida acarrea el grave inconveniente de que la hace perder sus aspectos individuales. Por otra parte, si se la considera exclusivamente como un ser personal, hay el peligro de que, si ella es proyectada en el mundo exterior, sea sólo ahí donde se la pueda encontrar. Esta última situación puede crear interminables molestias porque el hombre se convierte a la vez en víctima de sus fantasías eróticas y en un ser que depende forzosamente de una mujer concreta. Solo la decisión penosa, pero esencialmente sencilla, de tomar en serio las fantasías y sentimientos propios, pueden evitar, en esa etapa, un estancamiento total del proceso de individuación interior, porque sólo de esa forma puede un hombre descubrir qué significa esa figura como realidad interior. Así, el ánima vuelve a ser lo que fue originariamente, la mujer interior que transmite los mensajes vitales del sí mismo, el animus, el hombre interior. La personificación masculina en el inconsciente de la mujer, el animus, muestra aspectos buenos y aspectos malos como le ocurre al ánima en el hombre. Pero el animus no aparece con tanta frecuencia en forma de fantasía o modalidad erótica,
es más apto para tomar la forma de convicción sagrada oculta. Cuando tal convicción es predicada como fuerte, insistente, masculina o impuesta a otros por medio de escenas de brutal emotividad, se reconoce fácilmente la masculinidad subyacente en una mujer. Sin embargo, aún en una mujer que exteriormente sea muy femenina, el animus puede ser también una fuerza dura e inexorable. Podemos encontrarnos de repente en contra de algo en una mujer que es obstinada, fría y completamente inaccesible. Uno de los temas favoritos que el animus repite incesantemente en las meditaciones de ese tipo de mujeres viene a ser así: la única cosa que yo deseo en el mundo es amor y él no me ama, o en esta situación solo hay dos posibilidades y las dos son igualmente malas. El animus jamás cree en excepciones. Raramente se puede contradecir la opinión de un animus porque, por lo general, suele tener razón. Sin embargo, pocas veces parece ajustarse a la situación individual. Es apto para una opinión que parece razonable, pero al margen de la cuestión. Al igual que el carácter del ánima de un hombre está moldeado por su madre, el animus está básicamente influido por el padre de la mujer. El padre dota al animus de su hija con el matiz especial de convicciones indiscutibles, irrecusablemente verdaderas, convicciones que jamás incluyen la realidad personal de la propia mujer tal como es realmente. Esa es la causa de que algunas veces el animus sea como el ánima, un demonio de la muerte. Por ejemplo, en un cuento gitano, un apuesto extranjero es recibido por una mujer solitaria, a pesar de que ella tuvo un sueño que le advertía que él era el rey de la muerte. Después de haber estado con ella algún tiempo, ella le instó a que le dijera quién era realmente. Él al principio rehusó, diciendo que ella moriría si se lo decía. Sin embargo, la mujer insiste y él le revela de repente que es la propia muerte. La mujer muere inmediatamente de miedo. Considerado mitológicamente el apuesto extranjero, es probablemente una imagen pagana del padre o de un dios que aparece aquí como rey de la muerte, como el rapto de Perséfone realizado por Hades. Pero psicológicamente representa una forma particular del animus que atrae a las mujeres alejándolas de todas las relaciones humanas, y en especial de todos los contactos con hombres auténticos. Personifica el capullo de seda de los pensamientos soñadores llenos de deseos y de juicios acerca de cómo debieran ser las cosas, y que separan a la mujer de la realidad de la vida. El animus negativo no aparece solo como un demonio de la muerte. En los mitos y en los cuentos de hadas desempeña el papel de ladrón y asesino. Un ejemplo es Barba Azul, que mataba secretamente a todas las mujeres en una cámara oculta. En esta forma, el animus personifica todas las reflexiones semiconscientes, frías y destructivas, que invaden a una mujer en las horas de la madrugada, cuando no ha conseguido realizar cierta obligación sentimental. Es entonces cuando comienza a pensar acerca de la herencia de la familia y asuntos de esa índole, una especie de tejido de pensamientos calculadores, llenos de malicia e intriga, que la llevan a un estado en que es capaz de desear la muerte a otros. Cuando uno de nosotros muera me trasladaré a la Riviera, dice una mujer a su marido al contemplar la hermosa costa mediterránea, un pensamiento que resultaba inofensivo por el hecho de haberlo dicho. Alimentando secretas intenciones destructivas, una mujer puede conducir a su marido y una madre a sus hijos a enfermedades, accidentes o incluso a la muerte. O puede decidir que sus hijos no lleguen a casarse, una forma del mal profundamente escondida que raramente sube a la superficie de la mente consciente de la madre. Una anciana simple nos dijo una vez, mientras nos mostraba un retrato de su hijo ahogado a los 27 años. Lo prefiero así,
es mejor que dárselo a otra mujer. A veces, una extraña pasividad y la paralización de todo sentimiento, o una profunda inseguridad que puede conducir casi a una sensación de nulidad, pueden ser el resultado de la opinión de un animus inconsciente. En las profundidades del ser de la mujer, el animus le susurra: no tienes esperanza. ¿De qué vale intentarlo? De nada sirve que lo hagas. La vida jamás cambiará para mejorar. Desgraciadamente, siempre que una de esas personificaciones del inconsciente se apodera de nuestra mente, parece como si tuviéramos tales pensamientos y sentimientos. El ego se identifica con ellos hasta el extremo de que resulta imposible separarlos y verlos tal como son. Se está realmente poseído por la figura desde el inconsciente. Solo después que ha cesado la posesión, se comprueba con horror que hemos dicho y hecho cosas diametralmente opuestas a nuestros verdaderos pensamientos y sentimientos, que hemos sido la presa de un factor psíquico ajeno. Desgraciadamente, siempre que una de esas personificaciones del inconsciente se apodera de nuestra mente, parece como si tuviéramos tales pensamientos y sentimientos. El ego se identifica con ellos hasta el extremo de que resulta imposible separarlos y verlos tal como son. Se está realmente poseído por la figura desde el inconsciente. Solo después que ha cesado la posesión, se comprueba con horror que hemos dicho y hecho cosas diametralmente opuestas a nuestros verdaderos pensamientos y sentimientos, que hemos sido la presa de un factor psíquico ajeno. Al igual que el ánima, el animus no consta meramente de cualidades negativas, tales como brutalidad, descuido, charla vacía, malas ideas silenciosas y obstinadas. También tiene un lado muy positivo y valioso. También puede construir un puente hacia el sí mismo mediante su actividad creadora. El siguiente sueño de una mujer de 45 años puede ayudar en la aclaración de este punto. Dos figuras embosadas trepan hasta el balcón y entran en la casa. Van envueltas en un ropaje negro con capucha y parece que quieren atormentarnos a mi hermana y a mí. Ella se esconde bajo la cama, pero ellos la sacan de allí con una escoba y la torturan. Luego me toca a mí. El jefe de ellos me empuja contra la pared, haciendo gestos mágicos ante mi cara. Mientras tanto, su ayudante hace un boceto en la pared y cuando lo miro digo, con el fin de congraciarme: pero si está muy bien dibujado. Ahora de repente mi torturador tiene noble cabeza de artista y dice con orgullo: sí, desde luego, y comienza a limpiarse las gafas. El aspecto sádico de esas dos figuras era muy conocido por la soñante, ya que en realidad sufría con frecuencia de ataques agudos de ansiedad, durante los cuales le asediaba el pensamiento de que la gente a la que ella quería se encontraba en gran peligro o incluso que había muerto. Pero el hecho de que la figura del animus sea doble en el sueño sugiere que los salteadores personifican un factor psíquico que es dual en sus efectos y que podría ser algo completamente distinto a esos pensamientos atormentadores. La hermana de la soñante, la cual huyó de los hombres, es cogida y torturada. En realidad, esa hermana había muerto cuando era muy joven. Tenía dotes artísticas, pero había utilizado muy poco su talento. Después, el sueño revela que los salteadores embosados están en realidad disfrazados de artistas y que si la soñante les reconoce sus dotes, que son las de ella, prescindirán de sus malas intenciones. ¿Cuál es el significado profundo del sueño? Es que, tras los espasmos de ansiedad, hay un peligro auténtico y mortal, pero también hay una posibilidad creadora para la soñante. Ella, al igual que su hermana, tenía cierto talento como pintora, pero dudaba si la pintura sería para ella una actividad con significado. Ahora bien, su sueño le dice, del modo más firme, que debe reavivar ese talento. Si obedece, el animus destructivo y atormentador se transformará en una actividad creadora y plena de significado.
Al igual que en este sueño, el Animus aparece con frecuencia como un grupo de hombres. De esa forma, el inconsciente simboliza el hecho de que el Animus representa una colectividad más que un elemento personal. A causa de esa inclinación a lo colectivo, las mujeres habitualmente se refieren, cuando su Animus habla por medio de ellas, a uno o ellos, o todo el mundo, y en tales circunstancias su conversación muchas veces contiene las palabras siempre, debiera y tuviera. Muchísimos mitos y cuentos de hadas hablan de un príncipe convertido por hechicería en un animal salvaje o en un monstruo, que es redimido por el amor de una doncella, un proceso que simboliza la forma en que el Animus se hace consciente. El Dr. Henderson ha comentado en el capítulo anterior el significado del motivo de la Bella y la Bestia. Muy frecuentemente a la heroína no se le permite hacer preguntas acerca de su misterioso y desconocido enamorado y esposo, o se encuentra con él solo en la oscuridad y jamás debe mirarle. Esto implica que, por confianza y amor ciegos hacia él, ella podrá redimir a su marido, pero eso jamás sucede. Ella siempre rompe su promesa y al final encuentra a su amado otra vez después de una búsqueda larga y difícil y de muchos sufrimientos. El paralelo de eso en la vida es que la atención consciente que una mujer tiene que conceder al problema de su Animus probablemente requiere mucho tiempo y acarrea infinidad de sufrimientos. Pero si ella se da cuenta de quién y qué es su Animus, y qué hace con ella, y si ella se enfrenta con esas realidades en vez de dejarse poseer, su Animus puede convertirse en un compañero interior inapreciable que la dota con las cualidades masculinas de iniciativa, arrojo, objetividad y sabiduría espiritual. El Animus, exactamente igual que el ánima, muestra 4 etapas de desarrollo. La primera aparece como una personificación de mero poder físico, por ejemplo, como campeón atlético u hombre musculoso. En la segunda etapa posee iniciativa y capacidad para plantear la acción. En la tercera, el Animus se transforma en la palabra, apareciendo con frecuencia como profesor o sacerdote. Y finalmente, en su cuarta manifestación, el Animus es la encarnación del significado. En este elevado nivel se convierte como el ánima en mediador de la experiencia religiosa, por la cual la vida adquiere nuevo significado, da a la mujer firmeza espiritual, un invisible apoyo interior que la compensa de su blandura exterior. En su forma más desarrollada, el Animus conecta a veces la mente de la mujer con la evolución espiritual de su tiempo y puede, por tanto, hacerla aún más receptiva que a un hombre a las nuevas ideas creadoras. A causa de esto, en tiempos primitivos, muchos pueblos empleaban a las mujeres como adivinadoras y profetisas. La intrepidez creadora de su Animus positivo a veces expresa pensamientos e ideas que estimulan a los hombres a nuevas empresas. El hombre interior, dentro de la psique de una mujer, puede conducir a disturbios matrimoniales análogos a los mencionados en la sección referente al ánima. Lo que complica especialmente las cosas es el hecho de que la posesión de uno de los cónyuges por el Animus o el ánima puede ejercer automáticamente tal efecto irritante en el otro que él o ella quede también poseído. Animus y ánima tienden siempre a arrastrar la conversación a un nivel más bajo y a producir una atmósfera emotiva irascible y desagradable. Como dije antes, el lado positivo del Animus puede personificar un espíritu emprendedor, atrevido, veraz y en su forma más elevada de profundidad espiritual. Por medio de él, una mujer puede experimentar el proceso subyacente de su situación objetiva personal y cultural y puede encontrar el camino de una intensa actitud espiritual ante la vida. Esto, naturalmente, presupone que su Animus deje de representar opiniones que están por encima del criticismo.
La mujer tiene que encontrar el atrevimiento y la interior amplitud mental para dudar de la santidad de sus convicciones. Solo entonces será capaz de aceptar las sugerencias del inconsciente, en especial cuando contradicen las opiniones de su ánimos. Solo entonces llegarán hasta ella las manifestaciones de su sí misma y podrá entender conscientemente su significado. El sí mismo, símbolos de totalidad. Si una persona ha forcejeado seriamente y el tiempo suficiente con el problema del ánima o del ánimos, hasta que ya no se sienta parcialmente identificada con él, el inconsciente cambia otra vez su carácter dominante y aparece en una nueva forma simbólica que representa al sí mismo, el núcleo más íntimo de la psique. En los sueños de una mujer este centro está generalmente personificado como figura femenina superior, sacerdotisa, hechicera, madre tierra o diosa de la naturaleza o del amor. En el caso del hombre se manifiesta como iniciador y guardián, un gurú indio, anciano sabio, espíritu de la naturaleza, etc. Dos cuentos populares ilustran el papel que puede desempeñar tal figura. El primero es un cuento austríaco. El rey ordenó a sus soldados que vigilaran de noche junto al cadáver de una princesa negra que había sido hechizada. Cada medianoche ella se levantaba y mataba al guardián, hasta que uno de los soldados, al que le había llegado su turno de guardián, desesperado, huyó al bosque. Allí encontró a un viejo guitarrista que es el propio Nuestro Señor. Este viejo músico le dijo dónde podía esconderse en la iglesia y le leccionó sobre lo que tenía que hacer para que la princesa negra no la alcanzara. Con esa ayuda divina consiguió redimir a la princesa y casarse con ella. Claramente el viejo guitarrista, que es el propio Nuestro Señor, es en términos psicológicos una personificación simbólica del sí mismo. Con su ayuda, el ego evita la destrucción y es capaz de vencer y hasta redimir a un aspecto muy peligroso de su ánima. En la psique de una mujer, como he dicho, el sí mismo asume personificaciones femeninas. Esto se ilustra en el segundo cuento, que es un relato esquimal. Una muchacha solitaria que se desilusionó con el amor, se encuentra un hechicero que viaja en una barca de cobre. Es el espíritu de la luna, el cual dio todos los animales a los hombres y también concede suerte en la caza. Rapta a la muchacha hacia el reino celestial. Una vez, cuando el espíritu de la luna la ha dejado, ella visita una casita junto a la mansión del espíritu de la luna. Allí encuentra a una mujer muy pequeñita vestida con la membrana intestinal de la foca barbuda, la cual previene a la heroína contra el espíritu de la luna, diciéndole que él planea matarla. Parece que es un asesino de mujeres, una especie de barba azul. La mujer pequeñita hace una cuerda muy larga con la cual la muchacha puede descender a la tierra en tiempo de luna nueva, que es el momento en que la mujer pequeñita puede debilitar al espíritu de la luna. La muchacha desciende, pero al llegar a la tierra, no abre los ojos todo lo deprisa que le dijo la mujer, y a causa de eso queda convertida en una araña y ya no vuelve más a convertirse en ser humano. Como hemos señalado, el músico divino del primer cuento es una representación del ángel anciano sabio, personificación típica del sí mismo. Es análogo al hechicero Merlín de la leyenda medieval o al dios griego Hermes. La mujer pequeñita con su extraño traje de membrana es una figura paralela que simboliza el sí mismo tal como aparece en la psique femenina. El músico viejo salva al héroe del poder del ánima destructiva y la mujer pequeñita protege a la muchacha contra el barba azul esquimal, que es en forma de espíritu de la luna su ánimos. En este caso, no obstante, las cosas van mal, un punto que examinaré después. Sin embargo, el sí mismo no siempre toma la forma de un viejo sabio o una vieja sabia. Estas personificaciones paradójicas son intentos para expresar algo que no está comprendido en el tiempo.
algo que es simultáneamente joven y viejo. El sueño de un hombre de edad intermedia muestra a sí mismo que aparece como un joven. Viniendo de la calle, un joven entró a caballo en nuestro jardín. No había seto ni verja como lo hay en realidad, y el jardín estaba abierto. No sabía si entró intencionalmente o si el caballo le llevó allí contra su voluntad. Yo estaba en el sendero que conduce a mi despacho y contemplaba muy complacido la llegada. El ver al muchacho sobre su hermoso caballo me impresionó profundamente. El caballo era un animal pequeño, salvaje y fuerte, un símbolo de energía, semejaba a un jabalí, y tenía un pelaje espeso, cerdoso y gris plateado. El joven pasó cabalgando ante mí, entre el despacho y la casa, se bajó del caballo y lo llevó con cuidado para que no pisoteara el cuadro de flores de hermosos tulipanes rojos y anaranjados. El cuadro de flores había sido arreglado y plantado por mi mujer, según el sueño. Ese joven significa el sí mismo y con ello renovación de la vida, un elán vital creador y una nueva orientación espiritual por medio de la cual todo se transforma en lleno de vida y ánimo emprendedor. Si un hombre se consagra a las instrucciones de su propio inconsciente, éste puede concederle ese don, de tal modo que de repente la vida que resultaba añeja y triste se transforma en una aventura interior, rica, interminable, llena de posibilidades creadoras. En la psicología de una mujer, esa misma personificación juvenil de sí mismo puede aparecer como una muchacha de dotes sobrenaturales. En este caso, la soñante es una mujer al borde de la cincuentena. Yo estaba frente a una iglesia y fregaba la acera con agua. Luego corrí calle abajo en el preciso momento en que salían los estudiantes del instituto. Llegué a un río estancado a través del cual habían tendido una tabla o tronco de árbol. Pero cuando estaba intentando pasar para cruzarlo, un estudiante malvado brincó en la tabla de tal modo que se resquebrajó y yo estuve a punto de caer al agua. «Idiota», le dije. Al otro lado del río estaban jugando 3 niñas y una de ellas extendió la mano para ayudarme. Pensé que su manita no era lo bastante fuerte para ayudarme, pero cuando la cogí, ella consiguió, sin el menor esfuerzo, tirar de mí por el ribazo de la otra orilla. La soñante es una persona religiosa, pero según su sueño, ya no puede seguir perteneciendo por más tiempo a la iglesia protestante. De hecho, parece haber perdido la posibilidad de entrar en ella, aunque trate de mantener el acceso tan limpio como le sea posible. Según el sueño, tiene que cruzar un río estancado, y esto indica que el río de la vida está detenido a causa del irresoluto problema religioso. Cruzar un río es una imagen simbólica frecuente de un cambio fundamental de actitud. El estudiante era interpretado por la propia soñante como la personificación de un pensamiento que había tenido anteriormente, que ella podría satisfacer su ansia espiritual asistiendo al instituto. Evidentemente el sueño no hace pensar mucho en ese proyecto. Cuando ella se atreve a cruzar sola el río, una personificación del sí mismo, la niña, pequeña, pero de fuerza sobrenatural, la ayuda. Pero la forma de un ser humano, sea joven o viejo, es sólo una de las muchas formas en que puede aparecer el sí mismo en los sueños o visiones. Las diversas edades que asume muestran que no sólo está con nosotros durante toda la vida, sino también que existe más allá del curso de la vida del que nos damos cuenta conscientemente, que es lo que crea nuestra experiencia del paso del tiempo. Así, como el sí mismo no está totalmente contenido en nuestra experiencia consciente del tiempo, en nuestra dimensión espacio-tiempo, está también simultáneamente omnipresente. Además aparece con frecuencia en una forma que sugiere una omnipresencia especial. Esto es, se manifiesta como un ser humano gigantesco, simbólico, que abarca y contiene todo el cosmos. Cuando esta imagen surge en los sueños de un individuo, podemos esperar una solución creadora para su conflicto.
porque entonces se aviva el centro psíquico vital, es decir, todo el ser se condensa en unicidad, con el fin de vencer la dificultad. No es de admirar que esa figura de hombre cósmico aparezca en muchos mitos y enseñanzas religiosas. Generalmente se le describe como algo que es útil y positivo. Aparece como Adán, como el persa Gayomart o como el Purusha hindú. Esta figura puede incluso describirse como el principio básico de todo el mundo. Los antiguos chinos, por ejemplo, enseñaban que antes de la creación de toda cosa, había un colosal hombre divino llamado Pan Ku, que dio forma al cielo y a la tierra. Cuando lloró, sus lágrimas formaron los ríos Amarillo y Yangtze. Cuando respiraba, se levantaba el viento. Cuando hablaba, se desataba el trueno, y cuando miraba en derredor, relucía el rayo. Si estaba de buen humor, hacía buen tiempo; si estaba triste, se nublaba. Cuando murió, se dividió, y de su cuerpo se formaron las 5 montañas sagradas de China. Su cuerpo se convirtió en la montaña Tai, en el este; el tronco se convirtió en la montaña de Sung, en el centro; el brazo derecho en la montaña Hen, al norte; el brazo izquierdo en la montaña Gen, al sur; y los pies en la montaña Hua, al oeste. Sus ojos se convirtieron en el sol y la luna. Ya hemos visto que las estructuras simbólicas que parecen referirse al proceso de individuación tienden a basarse en el motivo del número 4, al igual que las 4 funciones de la conciencia o las 4 etapas del ánima o del animus. Aquí reaparece en la forma cósmica de Pan Ku. Solo en circunstancias específicas aparecen otras combinaciones numéricas en el material psíquico. Las manifestaciones, naturalmente sin estorbos del centro psíquico, se caracterizan por su cuadruplicidad, es decir, por tener 4 divisiones o alguna otra estructura que deriva de series numéricas 4, 8, 16 y así sucesivamente. El número 16 desempeña un papel de particular importancia, puesto que se compone de 4 cuatros.